Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a trabajar un libro del autor ruso Fyodor Dostoyevsky titulado El idiota. Esta es una novela quizás no tan conocida para el público en general, pero sí para aquellos que hemos leído dos o más libros de Dostoyevsky y nos ha interesado su literatura y hemos indagado un poco más y hemos ido a parar con este libro, que no suele ser uno de los libros que más se recomiende de Dostoyevsky para leer o que te lo ofrezcan en una librería así tan como primera opción para acercarte a este autor. Por lo general, lo que más escuchamos son los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, entre los más conocidos. Bien, esta novela fue publicada originalmente entre los años 1868 y 1869. Esto es debido a que fue publicada por tandas a través del Mensajero ruso, que es donde Dostoyevsky publicaba la gran mayoría de sus obras. Y la historia nos narra la vuelta a la Rusia natal del príncipe Liev Nikolayevich Mishkin, quien hace 4 años está internado en un hospital suizo hasta que debe volver a su Rusia natal para cobrar una herencia de un pariente muy lejano. El conflicto de la historia va a residir en que el príncipe tiene otra imagen de San Petersburgo a cuando él se fue. Y ahora cuando él vuelve se encuentra 4 años más tarde con un San Petersburgo completamente cambiado. Las cosas han cambiado tanto que ahora solo la gente está interesada en las relaciones con gente que tiene dinero, con la aristocracia de la época, podemos decir. Y un dato que es interesante y que va a ser relevante para el transcurso de la historia es que el príncipe no tiene hermanos, no tiene familia, ambos padres de él están muertos ya hace muchos años y él se dirige solo con un dato de que hay una pariente suya también muy lejana que se podría encontrar cierto vínculo para darle la información y de que está ahí, de que es pariente de ellas y si se puede quedar con ellos. Pero esto no es lo único que sucede, sino que en el primer capítulo se nos van introduciendo no solo un poco la historia y el contexto del príncipe, sino que también se nos presentan dos personajes que van a ser los protagonistas y los que van a ocupar un lugar central junto al príncipe en esta obra. Estos son Rogojin y por otro lado la bella Nastasia Filipovna. Al que va a conocer en este primer capítulo y en el tren es a Rogojin y a otros sujetos que van a ser personajes secundarios, pero que van a tener un rol importante dentro del relato y que van a entablar entre todos una amistad. Por otro lado, Nastasia Filipovna no está en el tren, sino que Rogojin está enamorado de ella y le muestra una foto al príncipe. Y el príncipe queda también enamorado de esta bella joven y puede denotar en la cara de esta joven el sufrimiento que ella padece, el sufrimiento que ella tiene, y queda completamente enamorado. A partir de contarse la historia de cada uno y todos estos personajes quedan en encontrarse en San Petersburgo. Mientras tanto, una vez arribados, el príncipe decide ir a la casa de los Empachín. Los Empachín es el apellido del esposo de quien él considera de la que es su pariente lejana. Allí lo reciben y conoce a la familia, un poco no le creen al principio, pero luego sí. Y ahí el príncipe les cuenta su enfermedad. El príncipe se dice que es un idiota, esa es la etiqueta que tiene, porque no comprende lo que le dicen, no es capaz de enojarse con nadie, y algo que tiene esta obra y el análisis, podemos decir, psicológico que va a hacer Dostoyevsky en esta novela en contraposición a Crimen y Castigo, es la extrema bondad que radica en el príncipe Mishkin. Este es un personaje psicológicamente complejo, porque la ingenuidad y la bondad que tiene es increíble, no se enoja con nadie por lo que hacen, con los demás, ni con lo que hacen. Y siempre, entre los conflictos que hay entre los personajes, vamos a poder ver que el príncipe va a actuar como un intermediario entre todos, como un pacificador, porque esa ingenuidad, esa bondad que tiene es característica y es lo que lo diferencia de lo que Dostoyevsky estaba criticando a la sociedad rusa, que era el egocentrismo de cada personaje. En la novela esta vamos a poder, dentro
permite ver dentro de cada personaje el egocentrismo más extremo que ha escrito Dostoyevsky en sus obras, exagerado quizás por momentos, pero que relatan la realidad de aquella época en la que Dostoyevsky se encontraba escribiendo esta novela. Allí, retomando de vuelta la historia, en la residencia de los Empachín, hay 3 hermanas, pero la que a nosotros nos interesa y a la que voy a recalcar es Aglia Ivanova Empachín. Esta es la hermana del medio, junto con sus 2 otras hermanas, que la más grande es Alexandra y la más chica es Adelaida. Y este es un personaje también, podemos decir, psicológicamente complejo. Es un personaje que tiene ciertas características adultas, pero también ciertas características de una niña, en los cuales siempre se va a burlar de los demás, va a llevar a todos al extremo, va a hacer chistes indecorosos sobre el príncipe y sobre otros de los personajes y va a entablar una conversación y una relación, pero va a intercambiar ciertas cartas y mensajes con esta Nastasia Filipovna, que también va a entablar una relación con el príncipe, porque el príncipe tenemos que recordar que estaba enamorado de ella. Allí, al principio, al príncipe los Empachín lo toman medio en joda, por así decirlo, porque como no tenía trabajo, no tenía futuro, no sabían quién era, hacía 4 años que no estaba en Rusia, lo veían más como una carga que con alegría de encontrar un familiar lejano de la madre. Así todo, cuando se enteran de que el príncipe va a cobrar su herencia, todos quieren estar cerca del príncipe, tanto Rogojin como todos los amigos de Rogojin y los mismos Empachín, que tratan de entablar relaciones más firmes con él, todos quieren convivir con él, hacer las cosas con él, etc. Y eso es lo que Dostoyevsky intenta mostrar. Por un lado, la ingenuidad del príncipe y por otro lado, el egocentrismo de cada personaje, la victimación, por un lado, de Nastasia Filipovna, quien tiene una historia muy particular, que no la voy a detallar porque sería meterme en otro personaje también complejo y alargar mucho este capítulo. ¿Qué me pareció a mí la novela? A mí me pareció una novela muy interesante, es extensa y hay algunas cosas que la caracterizan. Por un lado, la novela vamos a ver que no tiene muchos momentos de conflictos como podemos ver en Crimen y Castigo o, por ejemplo, retomando Crimen y Castigo, ¿no? Que la tensión está desde el primer momento, que sabemos lo que hace Raskolnikov y eso se mantiene una tensión, sino que acá los conflictos son muy puntuales y van sucediendo de a momentos. Y casi toda la obra son diálogos extensos, intercambios de cartas entre los personajes, y en esos intercambios de cartas que se van dando, ya sea entre Aglia y Nastasia Filipovna, entre Rogojin y el príncipe, y entre otros personajes que no voy a nombrar para que no nos confundamos, es que el lector debe estar atento para poder captar los mensajes que se dan de los otros personajes de una manera indirecta y así ir entendiendo un poco el relato. Es como que es un relato que se va narrando a partir de los chismes que van circulando en la sociedad rusa. Eso es como lo que intenta mostrar Dostoyevsky en esta obra. ¿Es una novela atrapante? Sí. ¿La recomendaría para alguien que quiera introducirse a leer a Dostoyevsky y como primer libro? No, para nada, porque es un libro extenso, igual todos sus libros son extensos, pero dado que tiene esta complejidad de diálogos extensos, pocos momentos de conflicto, si queremos llamarlo así, aunque hay un conflicto radical durante toda la novela y que se va manteniendo, pero que por momentos desaparece y desaparece, no lo recomendaría como primera opción para acercarse a Dostoyevsky. Para eso están Crimen y Castigo, Memorias del Subsuelo, libros quizás un poco más sencillos, no sé si sencillos, pero más clásicos y más atrapantes como primer acercamiento al lector. También otro punto que yo destaco de esta novela es la psicología de cada personaje, porque si bien hablamos del egocentrismo que cada uno tiene, podemos ver, por ejemplo, Nastasia Filipovna, el placer que le genera
ir degradando a sus pretendientes. Al ser una mujer tan bella tiene varios pretendientes y ella los va rechazando uno a uno, a veces acepta uno y después lo deja, y eso va dando ciertas especulaciones y una psicología compleja desde su punto de victimización, de cómo conservar su honor, de rechazar, por ejemplo, en un momento al príncipe Mishkin, cuando ya tenía la herencia y todo, como conservando su honor y dando a entender que no le importaba la alta sociedad, el dinero. El personaje de Aglia, sumamente complejo también, ¿no? Con estas idas y vueltas, estos trucos que hace para engañar a los demás, etcétera. La verdad que es una novela muy buena, entretenida, pero no como primera opción para Dostoyevsky. También quiero destacar de la narración que estos tres personajes, Nastasia Filipovna, Rogojin y el príncipe Mishkin, van a tener un lugar central. Obviamente, nuestro personaje característico es el príncipe Mishkin, que va a estar partícipe en toda la novela. Pero Rogojin y Nastasia Filipovna, por otro lado, no van a estar presentes en toda la novela. Esto es porque nos vamos a enterar de sus historias, de lo que van haciendo, a partir de estas cartas, de estos diálogos que van sucediendo entre los personajes. Por eso es importante que el lector esté atento para cazar entre líneas lo que hizo cada uno de estos personajes. Y esta obsesión que hay de Rogojin con Nastasia Filipovna va a ser y va a acabar con un desenlace fatal tanto para él como para Nastasia y para el príncipe Mishkin. Un desenlace fatal que no voy a nombrar, pero sí hay que saber que el príncipe en un momento estuvo enamorado de Nastasia Filipovna y esa también, y ella juega con él, lo abandona, vuelve con Rogojin, Rogojin es amigo del príncipe, se pelean, y todo un entramado complejo desde el egocentrismo de querer tener relaciones con el príncipe para que el príncipe les preste dinero, los ayude económicamente, esté con ellos, pertenecer a la aristocracia, que algo que el príncipe no tenía idea y tampoco le interesaba, pero que en ese momento era necesario, hasta el rechazo por mantener el honor de uno y decir no me importan los bienes materiales, pertenecer a la alta sociedad, etcétera. Y espero que les haya gustado y cualquier duda, si quieren charlar un poco más del libro, pueden encontrarme en Instagram también como Recomendaciones con Fran. Eso es todo y nos vemos en el próximo capítulo.